¿Alguna vez has sentido que algo extraordinario ocurre justo cuando más lo necesitas, como si un hilo invisible estuviera moviendo las piezas de tu vida? Puede que pienses que son simples casualidades, pero ¿y si esas coincidencias fueran mucho más que eso? Tal vez no es el destino ni la suerte, sino la mano de Dios obrando de manera sutil y perfecta en cada detalle de tu historia. Porque cuando parece que todo está perdido, una puerta inesperada se abre, alguien llega en el momento justo, o una situación cambia de rumbo de manera inexplicable. ¿Qué son las coincidencias divinas? En la vida, a menudo ocurren eventos que parecen demasiado perfectos para ser simples casualidades. Estas experiencias, conocidas como coincidencias divinas, son momentos que llegan con precisión casi mágica, como si un poder superior estuviera moviendo los hilos. Por ejemplo, alguien que decide caminar por una ruta diferente y en ese trayecto encuentra una respuesta a una preocupación que llevaba tiempo atormentándolo. Estas conexiones inexplicables nos invitan a reflexionar sobre si existe algo más profundo detrás de lo que parece un simple azar. Para distinguir entre una casualidad y una señal divina, es importante escuchar no solo con los oídos, sino también con el corazón. Las coincidencias divinas suelen estar marcadas por un sentimiento de propósito, una certeza interior de que aquello no ocurrió por accidente. Imagínate recibir una llamada inesperada con palabras de ánimo justo cuando más lo necesitas. Ese momento, lejos de ser fortuito, puede ser un recordatorio de que no estás solo. En ese sentido, estas coincidencias actúan como pequeños mensajes que nos guían hacia el camino correcto. El poder de estas experiencias radica en su capacidad para darnos claridad, esperanza o dirección en momentos de confusión. Un ejemplo práctico es el de una persona que está buscando empleo sin éxito y tras un encuentro inesperado en una cafetería, encuentra la oportunidad perfecta. Estos episodios nos llevan a cuestionar si hay un plan mayor que, aunque no siempre comprendemos, está ahí para protegernos y guiarnos. Así, cada evento inesperado se convierte en una oportunidad para abrir los ojos y confiar en que todo tiene un propósito. Vivir atentos a estas señales requiere sensibilidad y un corazón dispuesto a interpretar lo ordinario como extraordinario. Esto no significa buscar significados en cada detalle, sino estar abiertos a la posibilidad de que lo inesperado pueda ser una intervención divina. A través de la reflexión y la fe, es posible ver cómo incluso los momentos más pequeños pueden ser parte de algo mucho más grande, una pieza en el intrincado diseño de la vida. La historia de José, de esclavo a gobernador gracias a coincidencias. La vida de José, narrada en el libro del Génesis, es un ejemplo asombroso de cómo las aparentes coincidencias pueden convertirse en pasos fundamentales hacia un propósito mayor. Imagina ser vendido como esclavo por tus propios hermanos y terminar en una tierra extranjera, lejos de todo lo que conoces. Este fue el punto de partida de José, quien, a pesar de las adversidades, nunca perdió la fe. Su historia nos recuerda que incluso los momentos más oscuros pueden estar diseñados para algo grandioso. En Egipto, José enfrentó desafíos que habrían quebrado a muchos. Fue acusado injustamente, encarcelado y olvidado durante años. Sin embargo, su capacidad para interpretar sueños lo llevó a ser recordado por el copero del faraón en el momento preciso. Este aparente giro del destino no fue una simple casualidad, fue una oportunidad divinamente orquestada. Gracias a ello, José no solo salió de la prisión, sino que se convirtió en gobernador de Egipto, administrando los recursos en tiempos de escasez. Esta transformación no solo benefició a José, sino también a miles de personas, incluidas aquellas que lo habían traicionado. En un giro inesperado, sus hermanos acudieron a él en busca de ayuda durante una hambruna. José, en lugar de guardar rencor, entendió que su sufrimiento había sido parte de un plan más grande para salvar vidas. Este acto de perdón y compasión es una lección poderosa de cómo las aparentes tragedias pueden ser bendiciones disfrazadas. La historia de José nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces enfrentamos dificultades sin darnos cuenta de que son pasos necesarios para alcanzar un propósito mayor? Su ejemplo nos enseña a mantener la esperanza, incluso cuando el panorama parece incierto, confiando en que cada evento tiene un significado, aunque en el momento no lo entendamos. La mano de Dios en lo inesperado. Moisés y la zarza ardiente. Moisés no era un líder al principio,
De hecho, había huido al desierto tras cometer un error que marcó su vida. Durante años vivió como un pastor humilde, alejándose del bullicio de Egipto y de la posibilidad de un futuro extraordinario. Sin embargo, en medio de lo cotidiano, algo rompió la monotonía, una zarza ardiente que no se consumía. Este evento, que podría parecer insignificante o incluso un fenómeno natural, se convirtió en el inicio de una misión que cambiaría la historia de Israel. La zarza ardiente no fue simplemente un espectáculo para captar la atención de Moisés. Fue una manifestación divina cargada de propósito. Dios habló a través de ese fuego, revelándole a Moisés una tarea monumental: liberar a su pueblo de la esclavitud. Aquí hay una enseñanza poderosa. Muchas veces, lo que parece una interrupción inesperada en nuestra rutina puede ser una señal clara de que debemos prestar atención. En nuestras vidas, estas zarzas ardientes pueden manifestarse como una conversación que nos impulsa a actuar o una oportunidad que nos saca de nuestra zona de confort. El encuentro de Moisés con Dios nos muestra cómo lo ordinario puede transformarse en extraordinario cuando dejamos de ignorar lo que parece insignificante. Tal vez en tu día a día has notado algo que se repite o alguien te ha hablado de un tema que no puedes dejar de pensar. Estas pequeñas coincidencias pueden ser la manera en que se te está mostrando un nuevo camino. Moisés no sabía que ese momento sería el inicio de una transformación personal y colectiva, pero respondió al llamado con valentía, aunque al principio dudara de sus capacidades. La historia de la zarza ardiente no solo trata de escuchar a Dios, sino de confiar en que Él capacita a aquellos a quienes llama. Moisés no se sintió preparado, pero eso no impidió que aceptara la misión que le fue encomendada. Este relato nos desafía a replantearnos nuestras limitaciones y a preguntarnos si estamos dispuestos a dejar nuestras excusas para seguir aquello que, aunque nos asusta, podría ser nuestro propósito más alto. ¿Por qué las coincidencias no son solo azar? A menudo se piensa que las coincidencias son simples caprichos del destino, eventos sin conexión ni significado. Sin embargo, si miramos con atención, es evidente que muchas de ellas llevan una carga de propósito. Considera el momento en que encuentras a alguien en el lugar menos esperado y esa persona te abre una puerta que cambia tu vida. ¿Realmente fue un accidente o había un diseño detrás de ese encuentro? Las coincidencias divinas no son obra del azar, sino piezas cuidadosamente colocadas en el tablero de la vida. El diseño detrás de estos eventos puede no ser visible de inmediato. Imagina recibir un rechazo en un proyecto que parecía perfecto solo para descubrir, tiempo después, una oportunidad mucho mejor. Estas experiencias nos enseñan a ver más allá de lo evidente, a reconocer que hay un plan mayor en marcha. La vida no es un caos sin sentido, está llena de patrones y señales que apuntan hacia un propósito más grande. Identificarlas requiere paciencia, reflexión y un corazón abierto. En la naturaleza también encontramos ejemplos que nos invitan a pensar en este diseño. Piensa en el ciclo del agua. Las gotas que caen como lluvia, fluyen hacia los ríos, nutren la tierra y vuelven al cielo en forma de vapor. Nada ocurre al azar, todo está conectado. De manera similar, en nuestras vidas, los eventos que parecen aislados están tejidos en un intrincado patrón que, con el tiempo, revela su belleza y propósito. Reconocer que las coincidencias no son meras casualidades transforma nuestra forma de vivir. En lugar de pasar por alto lo inesperado, comenzamos a prestarle atención, a buscar los mensajes ocultos en los pequeños detalles. Este cambio de perspectiva nos llena de esperanza y gratitud, recordándonos que no estamos solos en nuestro camino. Cada paso, incluso los que parecen errados, es parte de un plan que nos lleva hacia algo mejor. El poder de la fe en momentos de incertidumbre. La mujer del flujo de sangre. La historia de la mujer que padeció flujo de sangre durante 12 años, narrada en el Evangelio de Marcos, es un testimonio impresionante del poder de la fe en los momentos más difíciles. Esta mujer había agotado todos sus recursos buscando una cura, consultando médicos y probando tratamientos, pero su condición solo empeoraba. En medio de su desesperación, escuchó hablar de Jesús y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: buscarlo con la certeza de que un simple toque bastaría para ser sanada. Cuando esta mujer se acercó a Jesús entre la multitud, lo hizo con una fe inquebrantable, aunque llena de dudas sobre si sería aceptada. En su contexto, su condición la hacía impura según las leyes de la época, lo que significaba que cualquier contacto con otras personas era considerado indebido. Sin embargo, su convicción fue más fuerte que sus temores.
tocó el manto de Jesús y, al instante, sintió en su cuerpo que había sido sanada. Este acto aparentemente insignificante demuestra que incluso los gestos más pequeños, cuando se hacen con fe, pueden desencadenar milagros. El poder de este relato radica en la respuesta de Jesús. En lugar de reprenderla, él reconoció su valentía y proclamó: «Hija, tu fe te ha sanado». Estas palabras no solo restauraron su salud física, sino también su dignidad y posición en la comunidad. Nos recuerda que la fe no es un acto pasivo, sino una acción llena de propósito que nos impulsa a dar pasos, incluso cuando el camino parece incierto. En momentos de dificultad, esta historia nos inspira a confiar en que nuestras acciones, guiadas por la fe, pueden llevarnos a experimentar cambios profundos. La experiencia de esta mujer nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas. ¿Cuántas veces nos rendimos antes de intentar una vez más? Tal vez el próximo paso que necesitamos dar está justo frente a nosotros, esperando a que reunamos el valor para actuar. Al igual que esta mujer, podemos encontrar esperanza y transformación cuando nos acercamos a lo divino con un corazón lleno de confianza. Señales que debes observar en tu vida diaria. La vida está llena de mensajes ocultos que muchas veces pasamos por alto en medio de la rutina. Estas señales no siempre llegan de forma espectacular. Pueden ser un pensamiento persistente, un encuentro inesperado o incluso una sensación de paz que surge en momentos difíciles. El desafío radica en aprender a reconocerlas. Por ejemplo, tal vez te encuentras con una persona que menciona exactamente lo que necesitabas escuchar en ese momento, o un obstáculo inesperado te lleva a un resultado mucho mejor del que planeabas. Para captar estas señales, es esencial practicar la atención plena y la reflexión. Cuando observas tu día con ojos atentos, comienzas a notar patrones o eventos recurrentes que parecen estar guiándote hacia una dirección específica. Podrías empezar llevando un diario donde registres esos momentos que te llaman la atención, como palabras repetidas en diferentes conversaciones o coincidencias que te hacen detenerte y pensar. A menudo, estas pistas sutiles son la manera en que lo divino interactúa con nuestra cotidianidad. Las señales también pueden surgir en forma de intuiciones o impulsos que nos invitan a tomar decisiones que inicialmente parecen irracionales. Piensa en ese impulso de llamar a un amigo del que no sabías nada desde hace tiempo, solo para descubrir que necesitaba apoyo en ese momento. No ignores estos pequeños empujones, suelen ser más significativos de lo que imaginas. Aprender a confiar en ellos puede abrir puertas que de otro modo habrías pasado por alto. Estar atentos no significa buscar significados forzados en cada detalle, sino mantener una mente abierta y un corazón dispuesto a interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. Estas señales son recordatorios de que no estamos solos, de que hay una guía constante disponible si aprendemos a escuchar. La clave está en desarrollar una relación más profunda con lo espiritual, lo que nos permite vivir con mayor propósito y confianza. Testimonios bíblicos de protección divina. La historia de Esther. La historia de Esther es un relato cautivador que ilustra cómo lo divino puede operar en las circunstancias más improbables para proteger y salvar. Esther, una joven huérfana y judía, fue elegida como reina en una tierra extranjera, un rol que parecía intrascendente al principio. Sin embargo, cuando el pueblo judío enfrentó una amenaza de aniquilación, Esther fue llamada a asumir un papel crucial. Su historia nos muestra cómo Dios puede posicionar a las personas adecuadas en los lugares correctos, incluso cuando ellas mismas no comprenden inicialmente el propósito. El momento más decisivo en la vida de Esther llegó cuando su tío Mardoqueo le pidió interceder ante el rey para salvar a su pueblo. Enfrentó un dilema abrumador. Acercarse al rey sin ser llamada significaba arriesgar su vida. Sin embargo, decidió actuar con valentía, reconociendo que tal vez había llegado a esa posición para un tiempo como este. Su decisión no fue impulsiva. Esther pasó 3 días en ayuno y oración, buscando guía y fortaleza. Este ejemplo nos enseña que, cuando enfrentamos grandes desafíos, es esencial buscar conexión espiritual antes de actuar. El desenlace de la historia de Esther es un testimonio poderoso de la protección divina. No solo logró salvar a su pueblo, sino que expuso los planes del malvado Amán, quien terminó enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Este resultado no fue mera coincidencia, fue un claro ejemplo de cómo lo divino puede obrar a través de la valentía y la fe de quienes están dispuestos a actuar.
Esther demostró que incluso en medio de incertidumbre y peligro, es posible confiar en que hay un plan mayor en juego. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio papel en las situaciones que enfrentamos. ¿Estamos atentos a las oportunidades de actuar con propósito y valentía? A menudo nos encontramos en lugares o circunstancias que parecen accidentales, pero que en realidad están diseñados para cumplir un propósito más elevado. Al igual que Esther, podemos encontrar fuerza al confiar en que no estamos solos, incluso en los momentos más críticos. Cómo el Señor utiliza lo ordinario para lo extraordinario. Los panes y los peces. La multiplicación de los panes y los peces, narrada en el Evangelio de Juan, es un ejemplo maravilloso de cómo lo divino puede tomar algo aparentemente insignificante y transformarlo en una bendición monumental. Imagina un momento en el que una multitud de más de 5.000 personas se encuentra hambrienta y todo lo que hay disponible son 5 panes y 2 peces que un niño ofreció con humildad. En manos humanas, esto habría parecido inútil, pero en las manos de Jesús se convirtió en una fuente inagotable de provisión. Este milagro nos enseña que no importa cuán pequeño o limitado sea lo que tenemos, cuando lo entregamos con fe, puede convertirse en algo extraordinario. En la vida cotidiana, esto podría ser tu tiempo, tus talentos, o incluso una palabra amable que ofreces a alguien en necesidad. Tal vez no veas el impacto de inmediato, pero ese pequeño gesto puede desencadenar cambios profundos en las vidas de otros. Jesús nos muestra que no se trata de la cantidad, sino de la disposición a dar lo que tenemos, por humilde que parezca. La clave detrás de este milagro radica en la gratitud y la confianza. Antes de repartir los panes y los peces, Jesús dio gracias, reconociendo el valor de lo que tenía en sus manos. Este acto de gratitud transformó lo ordinario en algo milagroso. En nuestras vidas, adoptar una actitud similar puede abrirnos a posibilidades que antes parecían imposibles. A veces, un cambio de perspectiva y un corazón agradecido son todo lo que necesitamos para ver cómo lo pequeño se multiplica. Esta historia nos recuerda que no hay límite para lo que puede suceder cuando confiamos en lo divino y actuamos con fe. Los panes y los peces eran un recurso común, pero su impacto fue extraordinario gracias a la intervención divina. Es una invitación a mirar nuestras propias capacidades y recursos con nuevos ojos, sabiendo que lo que parece insuficiente puede ser exactamente lo necesario para marcar una diferencia significativa. La importancia de estar atentos al plan de Dios. Gedeón y el vellón. La historia de Gedeón es un ejemplo notable de cómo lo divino puede guiar a través de señales específicas, especialmente en momentos de incertidumbre. Gedeón, un hombre común, fue llamado por Dios para liderar a Israel contra un poderoso enemigo. Sin embargo, lleno de dudas sobre su capacidad y sobre si realmente había recibido un mandato divino, pidió confirmación a través de señales claras. En su famoso encuentro con el vellón, pidió primero que el vellón estuviera mojado y la tierra seca, y luego lo contrario. Ambas señales se cumplieron tal como él lo solicitó. Este relato destaca la paciencia divina y la disposición a guiarnos incluso cuando nuestras dudas son grandes. Gedeón no fue reprendido por pedir confirmaciones. Al contrario, recibió las respuestas que necesitaba para fortalecer su fe. Esto nos enseña que, en nuestras propias vidas, no está mal buscar claridad cuando enfrentamos decisiones importantes. A veces puede ser un consejo inesperado, una circunstancia repetida o un sentimiento interno que nos impulsa a actuar. Lo importante es estar atentos y receptivos a esas señales. La experiencia de Gedeón también nos invita a reflexionar sobre el coraje necesario para seguir adelante una vez que recibimos confirmación. Después de las señales, él tomó acción y lideró a su pueblo con valentía, confiando en que Dios estaba con él. Esto nos recuerda que las señales no son el final, sino el comienzo de un camino que requiere compromiso y determinación. Por ejemplo, cuando sentimos que estamos en el lugar correcto, es vital actuar con confianza, sin dejar que las dudas nos paralicen. Vivir atentos al plan de Dios implica aprender a escuchar más allá de nuestras propias inseguridades. Tal como Gedeón lo hizo, podemos buscar guía a través de la oración, la reflexión y la observación de lo que ocurre a nuestro alrededor. Esta historia nos motiva a creer que incluso los más inseguros pueden ser utilizados para grandes propósitos si confían en la guía divina y toman los pasos necesarios para avanzar. ¿Qué hacer cuando sientes que estás solo?
Sentirse solo es una experiencia humana universal, un momento en el que el silencio parece ensordecedor y el mundo indiferente. En la Biblia, Elías enfrentó un momento similar después de un gran triunfo sobre los profetas de Baal. Huyendo de la amenaza de muerte de la reina Jezabel, se refugió en el monte Joreb, agotado y desesperado. En su soledad clamó a Dios, expresando su sensación de abandono. Sin embargo, lo que sucedió después nos enseña que incluso en los momentos más oscuros no estamos realmente solos. Dios no se manifestó a Elías en un viento poderoso, un terremoto o un fuego, sino en un susurro apacible. Este detalle es significativo. A menudo esperamos que lo divino se muestre de manera espectacular, pero la verdadera conexión puede encontrarse en la calma y en lo sutil. En nuestras vidas, esto podría ser un momento de paz inesperada, una palabra de ánimo de alguien cercano o una intuición que nos da claridad. Reconocer estas señales requiere estar presentes, detenernos y escuchar más allá del ruido. Cuando enfrentamos la soledad, es crucial recordar que no es un estado permanente ni un castigo, sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con lo divino y con nosotros mismos. Puedes aprovechar estos momentos para practicar la meditación, escribir en un diario sobre tus emociones, o buscar actividades que nutran tu espíritu. Estos pasos simples no solo ayudan a llenar el vacío, sino que también crean un espacio para que las respuestas lleguen de maneras inesperadas. La experiencia de Elías nos enseña que la soledad puede ser el preludio de un encuentro transformador. Aunque a veces parezca que no hay nadie más, el susurro de lo divino siempre está presente, esperando que abramos nuestro corazón para escuchar. Este relato es un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, hay esperanza, fuerza y propósito esperando ser descubiertos. El propósito detrás de los encuentros inesperados, Felipe y el etíope. La historia de Felipe y el etíope, narrada en el libro de los Hechos, es un ejemplo fascinante de cómo los encuentros inesperados pueden cambiar vidas de manera profunda. Felipe, uno de los primeros discípulos, fue guiado por un ángel hacia un camino desierto. En un lugar donde parecía poco probable encontrar a alguien, se topó con un funcionario etíope que leía un pasaje del profeta Isaías. Este momento, que podría parecer fortuito, estaba cargado de propósito y significación. El etíope, aunque tenía interés en las escrituras, no comprendía completamente lo que leía. Felipe, obedeciendo la dirección divina, se acercó y le explicó el significado del texto, revelándole a Jesús como el Mesías. Este encuentro no solo llevó al etíope a entender las Escrituras, sino que también lo motivó a bautizarse en ese mismo instante. Aquí se nos muestra cómo una acción aparentemente simple, como ofrecer claridad a alguien, puede ser el catalizador para una transformación espiritual significativa. En la vida cotidiana, estos encuentros inesperados pueden ocurrir en cualquier lugar. Una conversación en un transporte público, una reunión casual en el trabajo o un mensaje que llega en el momento justo. Lo que los convierte en eventos significativos es nuestra disposición a actuar con intención y a ver más allá de lo superficial. Tal vez alguien que conocemos por azar está buscando una respuesta que podemos ofrecer, aunque no nos demos cuenta de ello de inmediato. Esta historia nos desafía a estar atentos y receptivos a las oportunidades que se presentan de manera inesperada. No todos los días somos llamados a enseñar grandes lecciones, pero siempre podemos sembrar pequeñas semillas de bondad, guía o inspiración. Felipe no sabía lo que encontraría en ese camino desierto, pero confió en la guía divina, y ese encuentro dejó un impacto eterno. ¿Cuántas veces podríamos hacer lo mismo si estuviéramos más dispuestos a actuar con fe y propósito? ¿Cómo interpretar las coincidencias con ojos de fe? Pablo y la tormenta en el mar. La historia de Pablo enfrentando una tormenta en el mar, narrada en el libro de los Hechos, es un relato lleno de enseñanzas sobre cómo interpretar las adversidades con una perspectiva de fe. Pablo, junto con otros prisioneros y la tripulación, se encontraba en un barco atrapado en una feroz tormenta que amenazaba con hundirlos. En medio del caos, recibió un mensaje divino asegurándole que nadie perdería la vida si seguían las instrucciones. Este momento, que parecía ser solo otra dificultad, se convirtió en un testimonio del cuidado divino en medio de la desesperación. La clave para interpretar estos eventos está en reconocer que lo que parece una crisis puede ser parte de un plan mayor. A pesar del peligro, Pablo mantuvo la calma y animó a los demás a confiar.
les pidió que se alimentaran y les transmitió la certeza de que sobrevivirían. Su fe no solo lo sostuvo a él, sino que también fortaleció a quienes lo rodeaban. Esto nos recuerda que, incluso en nuestras tormentas personales, nuestra fe puede ser una fuente de fortaleza para nosotros mismos y para otros. En nuestras vidas, estas tormentas pueden manifestarse como problemas financieros, rupturas personales o incertidumbre laboral. Interpretarlas con ojos de fe significa buscar propósito en medio del desafío. Tal vez un fracaso profesional es la puerta hacia una oportunidad que antes no habías considerado, o una relación difícil te enseña lecciones esenciales sobre crecimiento personal. Estas coincidencias, vistas a través de la fe, dejan de ser accidentes y se convierten en oportunidades para aprender y avanzar. La experiencia de Pablo en el mar nos invita a replantear cómo reaccionamos ante lo inesperado. En lugar de enfocarnos en el temor, podemos buscar la guía divina y confiar en que cada evento, por difícil que sea, tiene un propósito. Al final, el barco se hundió, pero tal como Pablo había predicho, todos llegaron a tierra sanos y salvos. Este resultado nos recuerda que las tormentas no son el fin, son un medio para llevarnos a un lugar nuevo, lleno de posibilidades. Cuando las dificultades esconden bendiciones. El ciego de nacimiento. La historia del ciego de nacimiento, narrada en el Evangelio de Juan, es un ejemplo profundo de cómo las dificultades que enfrentamos pueden tener un propósito mayor. Este hombre, ciego desde su nacimiento, vivía en un contexto donde las enfermedades solían atribuirse al pecado personal o familiar. Sin embargo, cuando los discípulos preguntaron a Jesús si su ceguera era consecuencia de algún pecado, la respuesta fue sorprendente. Ni él pecó ni sus padres. Esto sucedió para que se manifestaran las obras de Dios en él. Jesús no solo corrigió una creencia equivocada, sino que también transformó la vida de este hombre de manera milagrosa. Al untar barro en sus ojos y pedirle que se lavara en el estanque de Siloé, Jesús le devolvió la vista. Este acto fue más que una sanación física. Fue una declaración de que incluso las situaciones más difíciles pueden convertirse en escenarios para revelar el poder y la gracia divinos. Nos invita a reconsiderar nuestras propias luchas como posibles oportunidades para algo mucho más grande. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos desafíos que parecen injustos o sin sentido. Sin embargo, esta historia nos enseña que lo que parece una carga puede ser, en realidad, una preparación para una bendición. Un revés financiero puede enseñarnos a manejar mejor nuestros recursos, mientras que un periodo de soledad puede ayudarnos a descubrir quiénes somos realmente. Lo importante es recordar que nuestras dificultades no nos definen, sino que pueden servir como catalizadores para el crecimiento y la transformación. La experiencia del ciego de nacimiento es un recordatorio poderoso de que nuestras circunstancias no limitan el impacto que podemos tener en el mundo. A través de nuestras luchas podemos encontrar fortaleza, aprender lecciones valiosas y ser testigos de milagros inesperados. Al igual que este hombre, todos tenemos el potencial de convertir nuestras dificultades en historias de esperanza, inspirando a otros a buscar lo divino incluso en medio de la adversidad. ¿Cómo abrir tu corazón a las señales de Dios? Samuel escucha su llamado. La historia de Samuel, relatada en el primer libro de Samuel, nos muestra cómo abrir nuestro corazón y prestar atención a las señales divinas puede transformar nuestra vida. Samuel, siendo un niño, vivía al servicio del templo bajo la guía del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Confundido, pensó que era Elí, pero éste le aseguró que no lo había llamado. Tras repetirse el evento 3 veces, Elí comprendió que era Dios quien hablaba a Samuel y lo instruyó a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este relato destaca la importancia de tener un corazón receptivo y estar dispuestos a escuchar. Samuel no sabía que Dios lo estaba llamando, pero tuvo la humildad de buscar guía en Elí y finalmente respondió con disposición. En nuestras vidas, las señales divinas pueden no ser tan obvias como una voz literal. A menudo se manifiestan en forma de intuiciones, circunstancias repetidas o incluso conversaciones que resuenan en nuestro interior. La clave está en estar atentos y abiertos a lo inesperado. Aprender a reconocer estas señales requiere silencio interior y una actitud de búsqueda constante. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es fácil ignorar lo que podría ser una guía importante.
Una práctica útil es dedicar tiempo diario a la reflexión o la meditación, permitiendo que el ruido externo se disipe y podamos escuchar con mayor claridad. Como Samuel, es vital tener la disposición de decir: habla, estoy listo para escucharte, ya sea a través de la oración o de un acto consciente de entrega. Una invitación a reflexionar sobre tu propia historia. Pedro caminando sobre el agua. La escena de Pedro caminando sobre el agua, descrita en el Evangelio de Mateo, es una de las historias más impactantes sobre la fe y la confianza en lo divino. Los discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta, cuando vieron a Jesús acercándose, caminando sobre las aguas. Aunque inicialmente pensaron que era un fantasma, Jesús los calmó diciendo: «Soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro, con un gesto audaz, le pidió a Jesús que le permitiera ir hacia él sobre el agua. Jesús simplemente dijo: «Ven». Con valentía, Pedro salió de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús. Sin embargo, al sentir el viento y ver las olas, empezó a dudar, y esa duda lo hizo hundirse. Jesús lo rescató diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio nos muestra que, cuando fijamos nuestra mirada en lo divino, podemos lograr lo que parece imposible, pero también nos recuerda que las dudas, aunque humanas, pueden interponerse en nuestro camino si permitimos que dominen nuestra mente. La experiencia de Pedro nos invita a reflexionar sobre nuestras propias barcas y tormentas. ¿Qué representa para ti la barca? Tal vez sea una zona de confort que te mantiene seguro, pero limitado. ¿Qué desafíos te esperan fuera de esa barca? Salir al agua puede significar tomar un riesgo en tu carrera, comenzar un proyecto audaz o incluso perdonar a alguien cuando parece imposible. Como Pedro, somos llamados a dar ese paso inicial con fe, confiando en que no estamos solos en el proceso. Si este contenido ha resonado contigo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para continuar profundizando en temas como este. Juntos podemos descubrir el propósito detrás de cada momento de nuestras vidas y vivir con mayor plenitud y fe. Comparte este mensaje con quienes lo necesiten, porque quizá para ellos también sea una coincidencia impensada.